Habían pasado las 11 de la noche cuando Miguel terminó de limpiar el último corredor del Aeropuerto Internacional de Madrid. Pasó el trapeador despacio, con una calma casi meditativa, como si aquel suelo frío y brillante fuera lo único que existía en el mundo en ese momento. Nadie lo miraba. Nadie nunca lo miraba. Y eso era exactamente lo que él quería. Tenía 52 años, aunque muchos le calculaban más. No por su cara, que seguía siendo firme y de rasgos bien definidos, sino por algo en sus ojos. Algo pesado, como si esos ojos hubieran visto demasiado, hubieran cargado demasiado, y ahora simplemente caminaran por la vida sin pedir nada a nadie. Su uniforme azul marino tenía el nombre bordado en el bolsillo izquierdo: Miguel. Solo Miguel. Sin apellido. Como si el apellido fuera un lujo que no todos podían darse. Esa noche, la terminal B del aeropuerto estaba más llena de lo normal. Había un vuelo retrasado con destino a Nueva York, y los pasajeros llevaban ya 3 horas esperando. Entre ellos, sentados en la zona VIP improvisada cerca de la puerta 14, estaba un grupo de empresarios que habían venido a Madrid para cerrar un trato millonario. Trajes de 5.000 euros. Relojes que costaban más que un apartamento. Voces acostumbradas a ser escuchadas. El más ruidoso de todos se llamaba Rodrigo Salcedo. 40 años, cabello perfectamente peinado hacia atrás, mandíbula cuadrada, y una sonrisa que solo aparecía cuando algo le convenía. Era el tipo de hombre que nunca pedía nada en voz baja. Todo lo exigía. Todo lo esperaba. Y nada, absolutamente nada, le parecía suficiente. Cuando Miguel pasó con su carro de limpieza frente al grupo, Rodrigo ni siquiera levantó la vista del teléfono. Simplemente extendió el brazo y dejó caer un vaso de café vacío justo en el suelo limpio que Miguel acababa de trapelar. El sonido del vaso plástico rebotando contra el mármol fue pequeño, casi insignificante. Pero todos en el grupo lo escucharon. Nadie dijo nada. Miguel se detuvo. Miró el vaso. Luego miró al hombre que lo había tirado. Rodrigo seguía con los ojos en el teléfono, como si hubiera dejado caer algo en un basurero y no en el trabajo de otra persona. Sin decir una palabra, Miguel se agachó, recogió el vaso y lo depositó en su carro. «Oye», dijo de repente Rodrigo, todavía sin mirarlo, «hay una mancha allá atrás, cerca de la columna. Desde hace rato. ¿Es que no ven o qué?». Uno de los acompañantes de Rodrigo, un hombre más joven de apellido Fuentes, soltó una carcajada nerviosa. Los demás sonrieron también. Era la sonrisa de los que no tienen el poder pero quieren quedar bien con el que lo tiene. Miguel caminó hacia la columna. Efectivamente había una pequeña mancha de líquido. La limpió sin prisa, con el mismo ritmo con el que había limpiado todo esa noche. «Estos tipos cobran por hacer nada», murmuró Rodrigo, ahora ya en voz más alta, para que se escuchara. «Mira cuánto tardan en limpiar una gotita». Esta vez las carcajadas fueron más abiertas. Miguel no respondió. Terminó de limpiar la mancha, recogió sus cosas y siguió su camino por el corredor. Pero entonces pasó algo. El teléfono de Rodrigo sonó, y cuando lo contestó, algo en su cara cambió. No de golpe, sino poco a poco, como cuando una máscara empieza a resquebrajarse desde adentro. «¿Cómo que no está disponible?», dijo con voz tensa. «Ese trato llevaba 6 meses negociándose. ¿Qué quieres decir con que se cayó?». La conversación duró 4 minutos. Cuando colgó, Rodrigo estaba pálido. Fuentes lo miró con cautela. «¿Qué pasó?». «Ferreira se bajó del trato», dijo Rodrigo en voz baja. «Dijo que encontró otro socio. Alguien con más experiencia en el sector tecnológico europeo. Alguien que conoce mejor el mercado». Silencio. «¿Quién?», preguntó Fuentes. Rodrigo apretó la quijada. «No lo sé todavía». A 20 metros de distancia,
Miguel seguía empujando su carro de limpieza sin prisa, sin mirar atrás. Lo que ninguno de ellos sabía era que Miguel García Montero había sido, 16 años atrás, uno de los ingenieros de software más reconocidos de España. No el más famoso, no el que salía en revistas, sino el tipo de persona que los que saben que existe. El que resuelve los problemas que nadie más puede resolver. El que ve lo que otros no ven. A los 36 años, Miguel había diseñado un sistema de gestión de datos para aeropuertos europeos que reducía los tiempos de espera en un 43%. El proyecto había sido presentado en una cumbre tecnológica en Bruselas y había ganado 3 premios internacionales. Tenía una empresa propia, un equipo de 12 personas, y un futuro que brillaba con la claridad de algo construido ladrillo a ladrillo durante años. Y entonces llegó la noche del 14 de marzo. Una llamada a las 2 de la madrugada. La voz de un médico. Un accidente en la carretera A6. Su esposa, Lucía, y su hija de 9 años, Valentina, venían de una función de teatro en el centro de Madrid. El camión que se saltó el semáforo no alcanzó a frenar. Lucía murió antes de llegar al hospital. Valentina sobrevivió, pero con una lesión en la columna que los médicos dijeron que requeriría años de rehabilitación intensiva, años de tratamientos, años de cuidados. Miguel lo vendió todo: la empresa, la casa, el coche, las acciones. Los premios los guardó en una caja de cartón que metió al fondo de un armario, porque nada de eso importaba ya. Solo importaba Valentina. Pasó los primeros 4 años completamente dedicado a ella, acompañándola en cada terapia, aprendiendo junto a los fisioterapeutas las técnicas de rehabilitación para practicarlas en casa, leyéndole cada noche antes de dormir, aunque ella ya tuviera 13 años, porque Valentina decía que la voz de su papá era lo único que la hacía sentir que el mundo seguía teniendo sentido. Cuando el dinero se acabó, Miguel buscó trabajo, pero el sector tecnológico había cambiado en esos 4 años. Sus contactos se habían dispersado. Y algo más importante, él ya no era el mismo. No podía comprometerse a horarios de 70 horas semanales. No podía viajar a congresos internacionales. No podía estar en 10 lugares al mismo tiempo. Tenía una hija que necesitaba que él estuviera ahí. Así que tomó el trabajo que le daba el tiempo que ella necesitaba. Turno de noche en el aeropuerto. De 10 de la noche a 6 de la mañana. Cuando Valentina dormía, él trabajaba. Cuando ella estaba despierta, él estaba ahí. Era un trato silencioso que había hecho consigo mismo. Y lo había cumplido cada día, durante 12 años. Eran las 11:40 cuando Miguel llegó a la zona de carga de equipajes para comenzar la segunda parte de su turno. Ahí encontró a Esperanza, una compañera de trabajo de 61 años que llevaba casi 20 en el aeropuerto y que tenía la costumbre de hablar con todo el mundo como si lo conociera de toda la vida. «Miguel, ¿te enteraste?», dijo sin preámbulo, mientras acomodaba su carro. «Hay un señor allá en la terminal B que se puso como fiera porque el vuelo sigue retrasado. Dicen que es empresario o algo así, pero se comporta como niño de 5 años». «Lo vi», respondió Miguel en voz baja. «¿Y? ¿Qué hiciste?». «Nada». Esperanza lo miró con esa expresión suya que mezclaba compasión con algo parecido al regaño. «Algún día vas a tener que decirle a alguien lo que eres, Miguel. Soy limpiador, Esperanza. Eres lo que tú sabes que eres. Que los demás no lo sepan es problema de ellos». Miguel sonrió. Era una sonrisa pequeña, tranquila, de las que no necesitan justificarse. «¿Cómo está Valentina?», preguntó Esperanza, cambiando el tono. «Bien. Tuvo terapia hoy. El doctor Herrera dice que en 6 meses puede que camine sin el bastón». Esperanza se llevó la mano al pecho. «Dios mío, Miguel».
Eso es una bendición. Sí, dijo él, y esta vez la sonrisa fue diferente. Más grande. Más real. La única sonrisa que se le escapaba completamente cuando nadie estaba mirando. Sí lo es. A medianoche, en la cafetería del aeropuerto que permanecía abierta las 24 horas, Rodrigo Salcedo estaba sentado solo frente a un café que no había tocado. Sus socios se habían ido a dormir a las sillas de la sala de espera. Él no podía dormir. El trato perdido le daba vueltas en la cabeza como una piedra en una lavadora. No era solo el dinero, era el golpe al ego. La sensación de que alguien, en algún lugar, había sido mejor que él. Y eso era algo que Rodrigo Salcedo no toleraba fácilmente. Fue entonces cuando vio entrar a Miguel, que había pasado a buscar un vaso de agua durante su descanso de 15 minutos. Miguel caminó hasta la máquina dispensadora, llenó su vaso, y se sentó en la última mesa del fondo, cerca de la ventana que daba a las pistas, donde a esta hora los aviones eran solo luces lentas moviéndose en la oscuridad. Sacó del bolsillo de su uniforme un cuaderno pequeño, de pasta azul y desgastada, y comenzó a escribir. Rodrigo lo observó desde el otro lado del salón. Y algo en la escena, no sabía exactamente qué, le resultó extraño. No era la imagen de un hombre descansando. Era la imagen de alguien pensando con mucha intensidad. Movido por un impulso que no llegó a razonar del todo, Rodrigo se levantó y caminó hasta la mesa de Miguel. «Oye», dijo. Miguel levantó la vista del cuaderno. No había sorpresa en su mirada. Tampoco molestia. «¿Tienes un minuto?», preguntó Rodrigo, y su voz había perdido algo de aquella dureza de antes. «No del todo, pero algo». Miguel cerró el cuaderno despacio. «Tengo 15», respondió. Rodrigo se sentó sin ser invitado. Miró el cuaderno con curiosidad. «¿Qué escribes?» «Ideas». «¿Qué tipo de ideas?» Miguel lo miró un momento, como evaluando algo que no se podía ver en la superficie. «Sistemas», dijo finalmente, «estructuras de datos, flujos de información». Rodrigo frunció el ceño. «¿Eres limpiador o ingeniero?» «En este momento soy limpiador», respondió Miguel con una sencillez que no tenía ni pizca de ironía. «El resto no tiene importancia». Rodrigo apoyó los codos en la mesa. Normalmente en este punto de una conversación ya habría perdido el interés. Pero algo lo retuvo. «Perdí un trato esta noche», dijo, y no supo por qué lo dijo. Quizás porque era medianoche y estaba cansado y no había nadie más a quien decírselo. «Lo escuché», respondió Miguel. «Y? Nada. Solo que lo escuché». Rodrigo resopló. «Ferreira. ¿Conoces el nombre? Es uno de los inversores más grandes de Portugal. Llevábamos meses negociando un proyecto de infraestructura tecnológica para aeropuertos. Y esta noche me dice que se bajó porque encontró a alguien con más experiencia en gestión de flujos de datos en terminales aéreas». Miguel no dijo nada. «El problema», siguió Rodrigo, sin saber exactamente por qué seguía hablando, «es que ese campo es muy específico. Muy nicho. No hay muchos especialistas reales. Así que no entiendo quién pudo haberle ofrecido algo mejor que lo que yo tenía». Miguel giró el vaso de agua lentamente entre sus manos. «¿Cuál era el núcleo del proyecto?», preguntó. Rodrigo lo miró. «¿Por qué te interesa?». «No me interesa», dijo Miguel con calma. «Te lo pregunté porque tú sigues hablando de ello. Pero si prefieres no decirlo, está bien». Hubo un silencio corto. «Era un sistema de coordinación entre terminales», dijo Rodrigo al final. «Reducción de tiempos muertos, optimización de recursos humanos y mecánicos en pista, integración con los sistemas de control de vuelo de Eurocontrol». Miguel no reaccionó de ninguna manera visible, pero en algún lugar detrás de esos ojos tranquilos, algo se movió, porque lo que Rodrigo acababa de describir era, con algunas diferencias de escala,
casi exactamente el sistema que Miguel había diseñado 16 años atrás. El que ganó 3 premios internacionales. El que había quedado guardado en una caja de cartón al fondo de un armario. Es un proyecto ambicioso, dijo Miguel. Era, corrigió Rodrigo con amargura, ahora es el proyecto de otro. ¿Sabes exactamente qué le ofreció ese otro? No. Ferreira no me dio detalles. Solo dijo que el sistema era más eficiente, más escalable, y que el responsable tenía experiencia práctica real, no solo teórica. Miguel asintió despacio. Experiencia práctica real, repitió en voz baja, casi para sí mismo. Rodrigo lo miró con una expresión rara, como si acabara de darse cuenta de que estaba teniendo una conversación seria con el hombre que una hora antes había ignorado completamente mientras limpiaba el suelo. ¿Tú sabes algo de esto?, preguntó, y en su voz había algo nuevo. No exactamente respeto. Todavía no. Pero sí una curiosidad que no podía disimular. Miguel lo miró en silencio por un momento. Luego abrió el cuaderno de pasta azul. Y en la página que estaba frente a él, Rodrigo vio algo que no esperaba ver. No eran garabatos. No eran listas de compras ni apuntes sin sentido. Era un diagrama. Complejo, detallado, lleno de flechas y notaciones técnicas. Una arquitectura de sistema que incluso a primera vista se veía diferente a cualquier cosa que Rodrigo hubiera visto antes. ¿Qué es eso?, preguntó Rodrigo, y su voz había bajado un tono. Una idea que tuve hace unos días, respondió Miguel con la misma calma de siempre, mientras limpiaba la terminal C. Hay un problema de flujo en los canales de transferencia de datos entre las puertas de embarque y el sistema central. Lo veo cada noche. Nunca he visto que nadie lo resuelva. Rodrigo no dijo nada. Estaba mirando el diagrama. Y el diagrama era brillante. No lo podía procesar del todo en ese momento, no a medianoche y con el golpe del trato perdido todavía fresco. Pero lo suficiente como para saber que no era el trabajo de alguien que simplemente había leído sobre el tema. Era el trabajo de alguien que lo entendía desde adentro. ¿Cuánto tiempo llevas en esto?, preguntó Rodrigo en voz baja. Miguel cerró el cuaderno. El descanso se acabó, dijo simplemente, y se levantó, tomó su vaso, y lo depositó en el contenedor de reciclaje junto a la puerta. Cuando Rodrigo quiso decir algo más, Miguel ya había salido de la cafetería. Y Rodrigo se quedó sentado solo, con su café frío y la imagen de aquel diagrama grabada en la memoria, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que era él quien no entendía del todo lo que acababa de pasar. A las 2 de la mañana, Miguel terminó su turno en la zona de equipajes y pasó al corredor largo que conectaba la terminal B con los accesos de personal. Era el corredor más silencioso del aeropuerto a esa hora. Solo el zumbido lejano de los sistemas de ventilación, y de vez en cuando, el sonido de algún avión preparándose para despegar. Sacó el teléfono del bolsillo. Tenía un mensaje de Valentina, enviado a las 11 de la noche. Papá, hoy en terapia levanté el pie izquierdo sin ayuda. El doctor Herrera dijo que fue perfecto. Te quiero. Miguel se detuvo en medio del corredor vacío. Leyó el mensaje 3 veces. Y entonces, en ese corredor silencioso donde nadie podía verlo, este hombre que había cargado en silencio durante 12 años, que había enterrado su nombre en una caja de cartón para estar donde su hija lo necesitaba, que había limpiado suelos que hombres como Rodrigo ensuciaban sin pensarlo 2 veces, se apoyó contra la pared fría y cerró los ojos. Y sonrió, con toda la cara, con todo lo que había guardado dentro. Con esa alegría profunda y tranquila que solo tienen los que han pagado el precio real por las cosas que aman. El pie izquierdo sin ayuda. 12 años. Y el pie izquierdo sin ayuda. Le respondió el mensaje. Eso es todo, mi amor. Eso es absolutamente todo. Guardó el teléfono, tomó su carro, y siguió adelante por el corredor. Afuera,
En la Terminal B, Rodrigo Salcedo todavía estaba sentado en la cafetería, mirando la pantalla de su teléfono, buscando el nombre de Ferreira en su lista de contactos y pensando en un diagrama dibujado a mano en un cuaderno de pasta azul. Esa noche, ninguno de los dos durmió, pero por razones completamente distintas. Rodrigo Salcedo no era el tipo de hombre que pedía favores. En 40 años de vida había aprendido, o más bien había decidido, que pedir era una forma de mostrar debilidad. Y la debilidad, en el mundo en que él se movía, era una invitación abierta para que alguien te adelantara por la izquierda sin avisarte. Pero a las 2:15 de la madrugada, sentado solo en una cafetería de aeropuerto con un café frío que nunca había tocado, Rodrigo hizo algo que no hacía desde hacía años. Buscó en su teléfono el número de Andrés Villanueva. Andrés era el mejor headhunter tecnológico de España. El tipo que sabía quién era quién en el sector antes de que los propios interesados lo supieran. Si había alguien que había diseñado un sistema de gestión de flujos para aeropuertos europeos con experiencia práctica real, Andrés lo conocía o conocía a alguien que lo conocía. Era tarde, demasiado tarde para llamar. Rodrigo llamó de todas formas. El teléfono sonó 4 veces. Rodrigo, contestó Andrés con voz ronca y sin sorpresa, como si estuviera acostumbrado a recibir llamadas de madrugada de este hombre específicamente. Dime que es urgente. Es urgente. ¿Qué necesitas? Un nombre, dijo Rodrigo, alguien que conozca de verdad los sistemas de coordinación de terminales aéreas. No teórico. Alguien con experiencia real, práctica, que haya trabajado en el campo, que haya diseñado algo que funcione. Hubo una pausa breve. ¿En qué contexto? Ferreira me bajó del trato esta noche. Dijo que encontró a alguien mejor. Necesito saber quién. Ferreira, repitió Andrés, y Rodrigo pudo escuchar el sonido de alguien sentándose en una cama. ¿El portugués? Sí. Eso es raro. Ferreira lleva años diciendo que ese mercado está vacío de talento real. Pues al parecer ya no está vacío. Otra pausa. Más larga esta vez. Dame hasta mañana al mediodía, dijo Andrés finalmente. Pero Rodrigo, si Ferreira encontró a alguien que de verdad resuelve ese problema, no va a ser fácil competir. Ese campo es muy específico. La gente que realmente lo entiende se puede contar con los dedos de una mano. Sé lo que es, respondió Rodrigo, solo dame el nombre. Colgó. Se quedó mirando la mesa un momento. Luego miró hacia el corredor por donde había desaparecido Miguel 20 minutos atrás. El diagrama del cuaderno azul seguía en su cabeza. Flechas limpias. Notaciones precisas. Una arquitectura que no tenía adornos innecesarios, que no intentaba impresionar, que simplemente resolvía el problema de la manera más directa y elegante posible. Rodrigo había visto muchas presentaciones de ingenieros en su vida. Diapositivas llenas de colores, gráficos tridimensionales, terminología diseñada para sonar inteligente. Y rara vez detrás de todo eso había algo verdaderamente sólido. Pero lo que había visto en ese cuaderno, dibujado a bolígrafo en los márgenes de un descanso de 15 minutos, tenía algo diferente. Tenía la tranquilidad de alguien que no necesita convencer a nadie. A las 3 de la mañana, en un apartamento del barrio de Vallecas al sur de Madrid, Valentina García no podía dormir. No era el dolor, que ya no era tan frecuente como antes. Era la emoción. La misma emoción que llevaba semanas acumulándose cada vez que el doctor Herrera decía que los números iban bien, que la respuesta muscular mejoraba, que el trabajo de todos estos años estaba dejando huella. Se incorporó en la cama con cuidado, apoyándose en el cabecero, y encendió la pequeña lámpara de su mesita de noche. La habitación era sencilla pero llena de cosas que contaban una historia. Libros apilados en cada superficie disponible. Un tablero de ajedrez a medio juego sobre el escritorio. Fotografías pegadas en la pared con cinta adhesiva,
algunas de cuando era niña, algunas más recientes, y en todas ellas, sin excepción, aparecía su padre. En algunas estaba joven, con un traje oscuro y una sonrisa que Valentina reconocía porque era la misma sonrisa que él tenía cuando hablaba de ella, esa sonrisa involuntaria que le salía del fondo. En otras, más recientes, llevaba el uniforme azul del aeropuerto. Valentina había crecido sabiendo quién era su padre. No el limpiador, el hombre. La diferencia entre esas dos cosas era algo que entendía con una claridad que muchos adultos no tenían, porque había crecido viéndolo cada noche antes de que él saliera a trabajar, estudiando matemáticas avanzadas con él en la mesa de la cocina, escuchándolo resolver en voz alta problemas que a ella le parecían imposibles, como si pensar en voz alta fuera su manera de enseñarle que los problemas imposibles solo lo parecen hasta que encuentras el ángulo correcto. Tenía 21 años y estudiaba Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica de Madrid. Beca completa. Primer año terminado con el promedio más alto de su facultad. Nadie en su clase sabía que su padre limpiaba aeropuertos de noche. No porque ella lo ocultara con vergüenza, sino porque era información que pertenecía a un espacio privado, al espacio donde vivía lo que realmente importaba, y ese espacio no lo abría para cualquiera. Tomó el teléfono de la mesita y releyó la respuesta de su padre al mensaje que le había enviado antes. Eso es todo, mi amor. Eso es absolutamente todo. Valentina apretó el teléfono contra el pecho un momento, con los ojos cerrados. Luego lo dejó sobre la cama, tomó uno de los libros apilados junto a la lámpara y comenzó a leer. Afuera, Madrid dormía, y en el aeropuerto, su padre seguía empujando su carro de limpieza por corredores de mármol brillante, cargando en silencio todo lo que nunca le había pedido a nadie que cargara por él. La mañana llegó al aeropuerto con el ruido de siempre. Vuelos anunciados por los altavoces. Maletas arrastrándose por el suelo. El olor a café recién hecho mezclado con el desinfectante de los baños recién limpiados. Miguel terminó su turno a las 6 en punto, igual que todos los días. Se cambió en el vestuario de personal, guardó el uniforme en su taquilla y salió al exterior por la puerta de empleados. El aire de la mañana de Madrid en marzo era frío y limpio, y Miguel lo recibió como siempre lo recibía, con una respiración larga y tranquila, como si fuera el primer aire del día y hubiera que agradecérselo a algo. Caminó hasta la parada del autobús de la línea 101. Se sentó en el banco metálico, sacó el cuaderno azul del bolsillo de su chaqueta y continuó con lo que había empezado en la cafetería a medianoche. No había dormido, pero no sentía el cansancio. Cuando una idea lo atrapaba de verdad, el cansancio desaparecía bajo ella como agua absorbida por tierra seca. Lo que Rodrigo le había descrito la noche anterior lo había activado. No de manera ambiciosa, no con la ilusión de que aquella conversación fuera a cambiar algo, sino de la manera en que se activa un músculo que lleva tiempo sin usarse, que de repente recuerda que sabe hacer exactamente eso para lo que fue diseñado. Escribió durante 20 minutos en el banco de la parada, con la letra pequeña y ordenada de alguien acostumbrado a condensar mucho en poco espacio. Cuando llegó el autobús, guardó el cuaderno y subió. 40 minutos después estaba en Vallecas. El apartamento olía a café cuando Miguel abrió la puerta. Valentina estaba en la cocina, de espaldas, sirviendo 2 tazas con la concentración cuidadosa que tenía para los gestos que antes le costaban trabajo. Se había levantado hace 1 hora y había caminado desde el dormitorio hasta la cocina sin el bastón, apoyándose solo en la pared en un momento, y ese apoyo le había parecido tan pequeño comparado con todos los apoyos anteriores que casi no contaba. Cuando escuchó la puerta, se giró, y la cara que puso cuando vio a su padre fue la misma de siempre. Una cara que no intentaba disimular nada, que era simplemente lo que era. «Papá, buenos días», dijo Miguel, y dejó la chaqueta en el perchero de la entrada. «¿Cómo estuvo la noche?»
Bien, respondió, caminando hacia la cocina. ¿Dormiste algo? Algo, dijo Valentina, y los dos sabían que eso probablemente significaba poco. Se sentaron juntos en la pequeña mesa de la cocina, con las 2 tazas de café entre ellos, y por un rato no dijeron nada. Era el silencio que tienen las personas que han aprendido a estar juntas sin necesitar llenarlo todo con palabras. Fue Valentina quien habló primero. El doctor Herrera llamó esta mañana temprano. Miguel la miró. Dijo que si mantenemos el ritmo actual, en 4 meses puede que no necesite el bastón para nada. No para caminar corto, no para distancias largas, para nada. Miguel apoyó la taza en la mesa. ¿Eso dijo? Eso dijo. Hubo un silencio diferente al anterior. Más lleno. 4 meses, repitió Miguel en voz baja. 4 meses, confirmó Valentina, y sonrió de esa manera suya, serena y directa, sin florituras. Papá, yo sé lo que estás pensando. ¿Qué estoy pensando? Que 12 años no son nada cuando el resultado es este. Miguel la miró un momento. Luego se levantó, fue hasta el fregadero, y miró por la ventana hacia la calle de abajo. Los vecinos de siempre. El kiosco de la esquina. El cielo de marzo que no terminaba de decidir si quería ser gris o azul. Recibí una llamada anoche, dijo, y la forma en que lo dijo hizo que Valentina dejara su taza sobre la mesa. Bueno, no una llamada. Una conversación. ¿Con quién? Un empresario. Estaba esperando un vuelo retrasado. Me dijo que había perdido un trato. Un proyecto de infraestructura tecnológica para aeropuertos. Valentina no dijo nada. Esperó. Me describió el sistema, continuó Miguel, el tipo de problema que intentaban resolver. Y hizo una pausa, era básicamente lo mismo en lo que yo llevo pensando los últimos 2 años. ¿Lo del cuaderno? Sí. Valentina lo miró con una expresión que no era sorpresa. Era algo más parecido al reconocimiento. Como cuando ves llegar algo que sabías que tarde o temprano iba a llegar. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó. Miguel se giró desde la ventana. No lo sé todavía. Papá. ¿Qué? Llevas 2 años llenando ese cuaderno. Y el anterior. Y el de antes de ese. Hizo una pausa. En algún momento tienes que dejar de escribirlo y empezar a usarlo. Miguel la miró en silencio. Tú estás bien, dijo Valentina, y en su voz había una firmeza tranquila que Miguel reconoció porque era la misma firmeza que él le había enseñado. Yo estoy bien. Y en 4 meses voy a estar mejor. Ya no tienes que protegerme de todo lo que está fuera de aquí. No se trata de protegerte. Si se trata de eso, dijo ella, sin dureza, con una claridad simple y directa, llevas 12 años protegiéndome con tu silencio. Y te lo agradezco con todo lo que tengo. Pero papá, el mundo necesita lo que tú sabes hacer. Y tú también lo necesitas, aunque no lo digas. Miguel no respondió, pero tampoco negó nada. A las 10 de la mañana, el teléfono de Rodrigo Salcedo vibró en el bolsillo de su pantalón. Estaba en la sala de espera de la Terminal B, con el vuelo a Nueva York finalmente programado para salir en 40 minutos, cuando leyó el mensaje de Andrés Villanueva. Encontré algo. Llámame cuando puedas. Rodrigo llamó inmediatamente. Cuéntame, dijo. El nombre que buscas, dijo Andrés, el especialista en sistemas de gestión de terminales aéreas con experiencia práctica real, el que diseñó el único sistema que realmente funcionó en una implementación a escala europea en los últimos 20 años, es Miguel García Montero. Rodrigo no dijo nada. ¿Estás ahí?, preguntó Andrés. Sigo aquí. ¿Dónde está ese hombre ahora? Eso es lo interesante, dijo Andrés, y su voz tenía el tono particular de quien está a punto de decir algo que sabe que va a causar impacto. Desapareció del sector hace 16 años. Después de un accidente familiar. Vendió todo. No volvió a publicar nada,
No volvió a aparecer en ningún congreso, no volvió a registrar ninguna patente. Es como si se hubiera evaporado. ¿Y Ferreira lo encontró? Eso es lo que no entiendo. Si Ferreira lo encontró, es porque alguien se lo presentó. Porque ese hombre no está en ningún directorio. No tiene perfil en LinkedIn. No tiene página web. No tiene nada. Rodrigo apretó el teléfono. ¿Tienes una fotografía? Tengo una de hace 16 años. De la cumbre de Bruselas. ¿Para qué la quieres? Mándamela. 30 segundos después, la fotografía llegó al teléfono de Rodrigo. Un hombre en traje oscuro. Rasgos definidos. Una expresión de concentración serena que no miraba a la cámara sino ligeramente hacia un lado, como si en el momento del disparo estuviera pensando en otra cosa. Rodrigo miró la fotografía durante mucho tiempo. Luego miró hacia el corredor principal de la Terminal B. El mismo corredor por el que la noche anterior había pasado un hombre con uniforme azul marino y el nombre bordado en el bolsillo izquierdo, empujando un carro de limpieza, recogiendo sin decir nada el vaso que Rodrigo había dejado caer al suelo. El mismo hombre que se había sentado en la cafetería a medianoche y había abierto un cuaderno de pasta azul con diagramas que Rodrigo no había podido quitarse de la cabeza. La misma cara, 16 años mayor. Sin traje, sin el brillo de quien acaba de ganar un premio internacional. Pero la misma cara. Andrés, dijo Rodrigo despacio. Dime, ya lo encontré. El vuelo de Rodrigo salió con 45 minutos de retraso. Pero Rodrigo no estaba en él. Sus socios lo llamaron 3 veces desde la puerta de embarque. La cuarta vez contestó y dijo simplemente que se quedaba en Madrid un día más. Que tenía algo que resolver. Que no podía explicarlo por teléfono. Colgó. Salió de la terminal y tomó un taxi. Vallecas, le dijo al conductor, con la dirección que Andrés le había buscado en los registros del sistema de personal del aeropuerto, porque cuando Andrés Villanueva quería encontrar a alguien, los encontraba, calle Peñuelas, número 42. El taxi salió del aeropuerto hacia el sur de Madrid. Rodrigo miraba por la ventana sin ver el paisaje. Estaba procesando. No el trato perdido con Ferreira. Eso ya había quedado atrás, o al menos había pasado a segundo plano. Estaba procesando algo más difícil de ordenar. La imagen de ese hombre recogiendo del suelo el vaso que él había tirado sin pensarlo. La misma imagen del hombre que había diseñado el sistema que cambió los estándares europeos de gestión aeroportuaria. El mismo hombre que durante 16 años había preferido limpiar suelos de noche antes que dejar sola a su hija. Rodrigo Salcedo había conocido a muchas personas exitosas en su vida. Personas con poder, con dinero, con reputación. Personas que se habían construido a sí mismas con ambición y determinación y una voluntad de hierro. Pero no recordaba haber conocido nunca a alguien que hubiera elegido, de manera completamente deliberada, ser invisible. Que hubiera tenido todo y lo hubiera cambiado por algo que el mundo no veía como nada, pero que para él valía más que todo lo demás. Eso era algo diferente. Eso era algo que Rodrigo, en 40 años de vida construida sobre el principio de que lo importante era lo que los demás podían ver de ti, no sabía exactamente cómo procesar. El taxi siguió hacia el sur. Cuando sonó el timbre del apartamento, Miguel estaba durmiendo. Llevaba dormido apenas 1 hora. Se había acostado después de desayunar con Valentina, con la costumbre de años de recuperar en pequeñas porciones el sueño que el turno de noche iba dejando en deuda. Valentina fue a abrir la puerta. En el umbral había un hombre con traje oscuro, corbata ligeramente aflojada, y una expresión que mezclaba determinación con algo que podría haber sido, aunque ella no lo habría dicho con seguridad, vergüenza. «Buenas», dijo el hombre, «busco a Miguel García Montero». Valentina lo miró con calma. «¿Quién lo busca?» «Me llamo Rodrigo Salcedo. Trabajo con él en el aeropuerto». Hizo una pausa.
Bueno, no exactamente con él. Pero lo conozco. Valentina no dijo nada por un momento. Lo estudió con esa mirada directa que tenía, la que no juzgaba pero tampoco dejaba pasar nada sin examinarlo. «Espere aquí», dijo, y cerró la puerta suavemente. Fue al cuarto de su padre y lo despertó con cuidado. «Papá, hay un hombre en la puerta que dice que te conoce del aeropuerto. Rodrigo Salcedo». Miguel abrió los ojos. No dijo nada durante varios segundos. Luego se incorporó, pasó los pies al suelo y buscó sus zapatos. «¿Lo conoces?», preguntó Valentina. «Es el del vaso», respondió Miguel simplemente, como si eso explicara todo. Y para Valentina, que había escuchado la historia del desayuno con todos sus detalles, era suficiente explicación. «¿Quieres que le diga que no estás?». Miguel se puso los zapatos. Se pasó la mano por la cara. Miró por la ventana del cuarto el trozo de cielo de marzo que se veía desde ahí. «No», dijo, «dile que pase». Rodrigo entró al apartamento con la actitud contenida de alguien que por primera vez en mucho tiempo no sabe exactamente cuál es su posición en la habitación. El apartamento era pequeño, limpio, ordenado con la precisión de quien ha aprendido a hacer mucho con poco. Las paredes tenían libros por todas partes. En la sala había una mesa de trabajo con papeles y un ordenador abierto con código en la pantalla que Rodrigo reconoció como Paisan. Valentina le señaló una silla en la sala y desapareció hacia la cocina sin decir nada más. Miguel apareció 2 minutos después. Llevaba ropa de casa, sin el uniforme, y esa diferencia hacía que fuera al mismo tiempo la misma persona y una completamente diferente. No porque hubiera cambiado nada físico, sino porque sin el uniforme azul, sin el carro de limpieza, sin el contexto del aeropuerto, había algo distinto en cómo ocupaba el espacio. Se sentó frente a Rodrigo sin prisa. «¿Cómo me encontró?», preguntó. «Tengo mis recursos», respondió Rodrigo, y luego, casi inmediatamente, añadió: «Lo siento. Eso suena arrogante. Tengo un contacto que busca perfiles técnicos». Le di su nombre y él encontró la dirección. «¿Cómo supo mi nombre?». «Vi la fotografía de la cumbre de Bruselas. De hace 16 años». Hizo una pausa. «Usted no ha cambiado tanto». Miguel apoyó los codos en las rodillas. «¿Qué quiere, señor Salcedo?». Rodrigo respiró hondo. «Quiero pedirle disculpas», dijo, y las palabras salieron con la torpeza de quien no las usa con frecuencia, por lo de anoche. «El vaso, lo que dije, la forma en que lo traté». Miguel lo miró sin responder. «Y quiero», continuó Rodrigo, «quiero hablar con usted, profesionalmente, porque creo que sé quién es. Y creo que lo que vi en ese cuaderno anoche no era una idea. Era una solución real a un problema real que yo llevo meses intentando resolver con gente que cobra 10 veces lo que usted y no ha llegado ni a la mitad de lo que vi en esas páginas». El silencio que siguió fue largo. Valentina apareció desde la cocina con 2 tazas de café y las dejó en la mesa entre los 2 hombres sin decir nada, aunque antes de retirarse le dirigió a su padre una mirada que decía exactamente lo que llevaba diciéndole toda la mañana. Miguel la vio, y algo en sus ojos respondió. «El proyecto que perdió con Ferreira», dijo finalmente, dirigiéndose a Rodrigo, «¿sigue abierto por su parte? ¿O ya lo dio por cerrado?». Rodrigo lo miró con atención. «Está abierto», dijo con cuidado. «Si yo llego con algo mejor que lo que tiene Ferreira ahora, el trato puede volver a la mesa. Ferreira es práctico. Lo que le importa es que el sistema funcione». «¿Cuánto tiempo tiene?». «No mucho. Semanas. Quizás un mes». «Necesito ver las especificaciones completas del proyecto», dijo, «los parámetros técnicos, las integraciones requeridas, los estándares de Eurocontrol con los que tiene que ser compatible. Todo». Rodrigo no pudo evitar que algo en su cara cambiara. «¿Lo está considerando?». «Estoy pidiendo información»,
corrigió Miguel con calma, no he dicho que lo vaya a hacer. Por supuesto, dijo Rodrigo rápidamente, sacando el teléfono, le mando todo esta tarde. Tengo los documentos técnicos completos del proyecto. 200 páginas de especificaciones. Bien. Y García, dijo Rodrigo, y fue la primera vez que lo llamó por su apellido, y el cambio era audible, lo que vi en ese cuaderno anoche. El diagrama. ¿Eso es parte de algo más grande? Miguel lo miró. Todo es parte de algo más grande, respondió simplemente. Rodrigo asintió despacio, como alguien que acaba de recibir una respuesta que no entendía del todo pero que presiente que es importante. Se levantó, tendió la mano. Miguel la estrechó. Gracias por recibirme, dijo Rodrigo. Gracias por venir a buscarme, respondió Miguel, y en su voz no había ironía. Solo esa sencillez suya, directa y sin adornos, que decía exactamente lo que quería decir y nada más. Rodrigo salió del apartamento. En el rellano de la escalera, esperando el ascensor, se dio cuenta de que era la primera vez en años que salía de una reunión sin tener claro quién había llevado la ventaja. Y por alguna razón que no supo explicarse del todo, eso no le molestó. Esa tarde, Miguel se sentó en la mesa de trabajo de la sala, abrió el ordenador portátil que compartía con Valentina, y comenzó a revisar los 200 páginas de especificaciones técnicas que Rodrigo le había enviado. Valentina estaba en su cuarto estudiando, pero cada hora salía, se asomaba a la sala, lo veía ahí con el cuaderno azul abierto junto al ordenador, y volvía a su cuarto sin decir nada. No hacía falta decir nada. A las 8 de la noche, Miguel había llenado 12 páginas nuevas del cuaderno. A las 10, eran 16. A las 12, cuando Valentina se asomó por última vez antes de irse a dormir, eran 20 páginas apretadas con la letra pequeña y ordenada de siempre. «Papá, dime, ¿puedes con esto?» Miguel levantó la vista del cuaderno. La miró. «¿Tú qué crees?» respondió. Valentina sonrió. «Creo que el que debería preocuparse es Ferreira». Miguel soltó una risa corta, limpia, de las pocas que se le escapaban completamente. «Vete a dormir», dijo. «Tú también duerme algo. Ahora». Valentina se fue, y Miguel volvió al cuaderno. Afuera, Madrid seguía. Los coches por la calle de abajo. El kiosco de la esquina cerrando. El cielo oscuro de marzo sin luna visible. Y en un apartamento pequeño y ordenado en el barrio de Vallecas, un hombre que durante 12 años había sido invisible para el mundo estaba, página a página, línea a línea, dejando de serlo. No por ambición, no por dinero, no para demostrarle nada a nadie, sino porque su hija iba a caminar sin bastón en 4 meses, y porque el mundo al que había renunciado estaba llamando a su puerta, y porque a veces la vida, cuando ha esperado lo suficiente, decide que ya es la hora. 3 semanas después de aquella noche en el aeropuerto, Miguel García Montero entró por primera vez en 16 años a un edificio de oficinas con algo que no era su uniforme de trabajo. Llevaba una chaqueta oscura que Valentina había sacado del fondo del armario 2 días antes. La había colgado en una silla, y había dicho simplemente, «esta». Sin más explicación. Como si la chaqueta hubiera estado esperando ahí todo ese tiempo exactamente para este momento. Miguel no había discutido. El edificio estaba en el Paseo de la Castellana, en el corazón financiero de Madrid. Cristal y acero. Recepcionistas con auriculares. Pantallas en los vestíbulos mostrando gráficos que subían y bajaban como respiraciones. El tipo de lugar diseñado para que quien entrara sintiera que estaba en el centro de algo importante. Miguel caminó hasta la recepción con el mismo paso con el que recorría los corredores del aeropuerto a las 3 de la mañana. Sin prisa, sin nervios visibles. Con esa quietud suya que no era indiferencia sino algo más parecido a la calma de quien sabe exactamente dónde tiene los pies.
Llevaba bajo el brazo una carpeta delgada. No un maletín de ejecutivo. No una presentación en tableta digital con animaciones y gráficos tridimensionales. Una carpeta delgada de cartón, con 28 páginas dentro. 28 páginas que habían costado 16 años de pensamiento silencioso, 3 semanas de trabajo intensivo, y 12 cuadernos de pasta azul llenados en descansos de 15 minutos y madrugadas de turno de noche en el aeropuerto más grande de España. La reunión había sido organizada por Rodrigo. Pero lo que Rodrigo no le había dicho a Miguel hasta esa misma mañana, cuando lo llamó a las 8 para confirmar la hora, era que no sería solo él al otro lado de la mesa. García, dijo Rodrigo con una voz que tenía algo raro, una tensión contenida que Miguel detectó inmediatamente. Tengo que decirle algo antes de que llegue. Dígame. Ferreira va a estar en la reunión. Silencio. ¿Ferreira? Sí. Cuando le dije que tenía a alguien que quería presentarle, que había revisado las especificaciones completas y que tenía una propuesta técnica, me preguntó el nombre. Y cuando se lo dije, no dijo nada por unos segundos. Luego me dijo que quería estar presente. ¿Por qué? Porque Ferreira conoce su trabajo, García. El sistema que diseñó hace 16 años todavía se usa como referencia en 3 aeropuertos europeos. No como modelo activo, porque nadie lo implementó completo, pero como referencia académica y técnica, está en los manuales. Otro silencio. ¿Y el otro? Preguntó Miguel, el que Ferreira eligió en lugar de su proyecto. ¿Va a estar también? Sí, dijo Rodrigo, y su voz bajó un tono. Y García, necesito que sepa algo. El sistema que ese hombre le presentó a Ferreira es bueno. No voy a decirle lo contrario. Es un equipo de 8 ingenieros con financiación de un fondo tecnológico alemán. Tienen recursos que usted no tiene. Tienen presentaciones profesionales, simulaciones digitales, proyecciones financieras a 10 años. Pero, Rodrigo hizo una pausa. Pero cuando vi su propuesta la semana pasada, supe que no es lo mismo. Lo de ellos es correcto. Lo de usted es diferente. Y yo no sé cómo explicar esa diferencia en términos de negocio, pero la veo. Y creo que Ferreira también la va a ver. Miguel escuchó todo esto en silencio, de pie en la cocina del apartamento, con la taza de café en la mano y la chaqueta oscura colgada en la silla a su espalda. ¿A qué hora?, preguntó al final. A las 11. Ahí estaré. La sala de reuniones estaba en la planta 12. Ventanales de suelo a techo con vistas al Paseo de la Castellana. Una mesa larga de madera oscura. Sillas de cuero. Un sistema de proyección integrado en el techo. Agua mineral en botellas de cristal. Cuando Miguel entró, había 5 personas ya sentadas. Rodrigo estaba al fondo, y le hizo un gesto breve con la cabeza. A su lado, un hombre de unos 65 años, cabello blanco perfectamente cortado, traje gris, mirada tranquila y evaluadora, Antonio Ferreira. Lo reconoció porque Rodrigo le había enviado una fotografía. Ferreira lo miró entrar con una expresión que no era fácil de leer. No era hostil, no era cálida. Era la expresión de alguien que lleva décadas tomando decisiones importantes y ha aprendido a no mostrar nada antes de tener toda la información. Al otro lado de la mesa estaba el equipo alemán. 3 hombres y una mujer, todos entre 30 y 40 años, con los ordenadores abiertos y una pantalla conectada al sistema de proyección mostrando ya el logo de su empresa. Luftdaten Systems GmbH. El líder del equipo era un hombre llamado Markus Brandt. Alemán, alto, con la confianza tranquila de quien está acostumbrado a ganar en este tipo de situaciones. Cuando vio entrar a Miguel con su carpeta delgada y sin presentación digital, algo cruzó su cara que no fue exactamente desprecio, pero que tampoco fue respeto. Miguel lo vio, y no reaccionó. Se sentó en la silla que Rodrigo le había reservado, dejó la carpeta sobre la mesa, y esperó.
Marcus Brandt presentó primero. 40 minutos. Pantallas llenas de animaciones. Proyecciones financieras con 3 escenarios posibles. Simulaciones de flujo en tiempo real generadas por su software propietario. Testimonios en video de 2 aeropuertos que ya usaban versiones parciales de su sistema. Un equipo de soporte técnico disponible 24 horas. Un plan de implementación en 18 meses con hitos mensuales verificables. Era una presentación excelente, profesional, sólida, bien construida. El tipo de presentación que había costado semanas de trabajo de 8 personas con los recursos adecuados. Cuando terminó, Ferreira hizo 3 preguntas técnicas. Brandt las respondió bien, aunque en la tercera tardó un momento en consultar con uno de sus colegas antes de responder. Luego Ferreira se giró hacia Miguel. García Montero, dijo, y su acento portugués daba a las palabras una cadencia particular. Su turno. Miguel abrió la carpeta. Sacó las 28 páginas y las dejó sobre la mesa. No había logo. No había portada de diseño. La primera página tenía escrito en la parte superior, con la letra limpia de alguien que escribe para ser leído y no para impresionar. Propuesta técnica. Sistema integrado de gestión de flujos para terminales aéreas de alta densidad. Miguel García Montero. Y debajo, la fecha. Y nada más. Rodrigo, que conocía el documento porque lo había leído 3 veces en los últimos días, contuvo la respiración sin darse cuenta. Marcus Brandt miró las 28 páginas con una expresión que ahora sí era algo más cercana al desprecio. Ferreira no miró el documento todavía. Miró a Miguel. Antes de empezar, dijo Ferreira, tengo una pregunta. Dígame, ¿por qué desapareció? La pregunta cayó en la sala como una piedra en un estanque. Rodrigo miró a Ferreira con sorpresa. Brandt miró a Miguel con curiosidad. Miguel no cambió de expresión. Tuve que elegir, respondió. ¿Entre su carrera y su familia? ¿Entre lo que el mundo veía como importante y lo que yo sabía que era importante? Dijo Miguel con calma, no fue una elección difícil. Ferreira lo miró en silencio durante varios segundos. Luego miró el documento. Continúe, dijo. Miguel habló durante 22 minutos. Sin pantallas, sin animaciones, sin proyecciones financieras a 10 años. Solo las 28 páginas, y su voz, y la precisión de alguien que no necesita buscar las palabras porque las palabras son exactamente lo que piensa y lleva años pensándolo. Empezó por el problema real. No el problema que el cliente decía tener, sino el problema debajo del problema. La ineficiencia sistémica en los aeropuertos europeos no venía de la falta de tecnología, dijo. Venía de que toda la tecnología existente había sido diseñada para resolver partes del sistema sin entender el sistema como un todo. Era como poner motores nuevos en un coche cuya transmisión seguía siendo de 1970. Luego explicó su solución. Y aquí fue donde la sala cambió. No de golpe, no con un momento dramático, sino de la manera en que cambia la temperatura de una habitación cuando alguien abre una ventana. Gradualmente, casi imperceptiblemente, hasta que de repente te das cuenta de que el aire es diferente. Lo que Miguel había diseñado no era un sistema de gestión más eficiente. Era un replanteamiento completo de cómo los datos fluyen entre los distintos subsistemas de un aeropuerto, desde el control de vuelo hasta la logística de tierra, pasando por la gestión de pasajeros, el mantenimiento de infraestructura y la coordinación con las aerolíneas. Un sistema nervioso nuevo para un cuerpo que llevaba décadas funcionando con parches sobre parches. La arquitectura era elegante de una manera que iba más allá de lo técnico. Tenía esa cualidad particular de las soluciones que, cuando las ves, parecen obvias. Como si siempre hubieran estado ahí esperando a que alguien las viera. Uno de los ingenieros del equipo alemán, el más joven,
Había dejado de mirar a su pantalla en algún momento durante los primeros 10 minutos y ahora miraba las páginas del documento con una expresión que no sabía disimular. Marcus Brandt lo vio, y algo en su cara se tensó ligeramente. Ferreira no había apartado los ojos de Miguel desde el principio. Cuando Miguel terminó, la sala estuvo en silencio durante varios segundos. Fue Ferreira quien habló primero. ¿Cuánto tiempo tardó en desarrollar esto? La arquitectura base la diseñé hace 16 años, respondió Miguel. La versión que tienen delante la terminé hace 11 días. ¿Solo? Sí. Brandt intervino entonces, con la voz controlada de alguien que sabe que necesita recuperar terreno. Con todo el respeto, la propuesta es teóricamente interesante, pero carece de simulaciones de validación, de pruebas de estrés del sistema, de protocolos de implementación detallados. Son 28 páginas. Nuestro proyecto tiene 2 años de desarrollo y un equipo completo de ingenieros. Miguel lo miró. Tiene razón, dijo, y la ausencia de defensividad en su voz hizo que Brandt parpadeara ligeramente. Todo eso es necesario para la implementación. Yo no tengo un equipo. Tengo el diseño. La diferencia es que su equipo de 8 ingenieros lleva 2 años construyendo algo que resuelve el problema equivocado de manera muy eficiente. Lo que tengo aquí resuelve el problema correcto. La implementación es una cuestión de recursos. El diseño es una cuestión de comprensión. Silencio. El ingeniero joven del equipo alemán bajó la vista. Ferreira juntó las manos sobre la mesa. ¿Puedo quedarme con el documento? Es para usted, dijo Miguel. La reunión terminó 40 minutos después. El equipo de Luftdaten Systems salió primero. Brandt estrechó manos con eficiencia profesional y dijo que estarían disponibles para cualquier consulta adicional. Pero algo había cambiado en su postura desde el comienzo de la reunión. Algo que no era derrota todavía, pero que tampoco era la confianza de 3 horas antes. Cuando se fueron, quedaron en la sala Ferreira, Rodrigo y Miguel. Ferreira abrió el documento por la página 16. La leyó durante 2 minutos en silencio. Luego cerró el documento y miró a Miguel. Hay algo que quiero preguntarle directamente, dijo. Adelante. ¿Por qué ahora? Lleva 16 años fuera. ¿Qué cambió? Miguel pensó en Valentina en la cocina esa mañana, con la chaqueta oscura en la silla y el café humeante, diciéndole en voz baja que tuviera cuidado en la calle, que la llamara cuando terminara, que le fuera bien. Pensó en el mensaje de texto de las 11 de la noche. Hoy levanté el pie izquierdo sin ayuda. Pensó en 12 cuadernos de pasta azul llenados en madrugadas de aeropuerto. Mi hija, dijo simplemente. Ferreira lo miró sin pedir más explicación. ¿Está bien? Está mejor que bien, respondió Miguel, y la sonrisa que apareció entonces era la misma de siempre. Pequeña, tranquila, completamente sincera. Ferreira asintió despacio. Luego se levantó, extendió la mano, y la estrechó con la firmeza de alguien que no usa ese gesto a la ligera. Tengo que hablar con mi equipo técnico, dijo, pero quiero que sepa que lo que acabo de escuchar es lo más inteligente que he escuchado en esta sala en 20 años de hacer este tipo de reuniones. Y he escuchado cosas muy inteligentes. Miguel sostuvo su mirada. Gracias, dijo. Ferreira tomó el documento, lo guardó con cuidado en su maletín y salió. Rodrigo, que había estado en silencio durante los últimos 15 minutos, soltó el aire que sin darse cuenta había estado conteniendo. Dios mío, dijo en voz baja. Miguel recogió la carpeta vacía de la mesa. ¿Eso fue bien?, preguntó, y había algo en su voz que Rodrigo tardó un segundo en identificar. Era la voz de alguien que lleva tanto tiempo fuera de ciertos espacios que genuinamente no sabe calibrar sus propias actuaciones en ellos. García, dijo Rodrigo, mirándolo, eso fue lo mejor que he visto en una sala de reuniones en toda mi vida. Miguel llegó a Vallecas a la 1:30 de la tarde.
Valentina estaba en la mesa del comedor con los libros abiertos, pero cuando escuchó la puerta levantó la vista y lo estudió con esa mirada suya que no necesitaba preguntas. ¿Cómo fue?, dijo de todas formas. Miguel dejó la carpeta en el perchero. Se quitó la chaqueta. Fue a la cocina, llenó un vaso de agua y bebió la mitad de pie frente al fregadero. Bien, dijo. Bien o bien como cuando me dices que todo está bien para no preocuparme. Miguel se giró hacia ella. Bien. Valentina lo miró durante un momento. Y luego, sin decir nada más, cerró los libros, se levantó de la silla y caminó hacia él. Sin bastón. Con cuidado. Sí, con la atención de quien todavía está aprendiendo a confiar del todo en sus propias piernas. Pero caminó, desde la silla hasta el fregadero. 6 pasos. 7. 8. Y se detuvo frente a su padre y lo abrazó. Miguel la abrazó de vuelta. Y en ese abrazo estaban los 12 años. Los turnos de noche. Los cuadernos azules. Los desayunos de madrugada con café frío. Las terapias. Los mensajes de texto a medianoche. Todo el peso invisible que 2 personas pueden compartir cuando una de ellas decide, sin que se lo pidan, cargar con la parte más difícil para que la otra pueda llegar hasta donde tiene que llegar. Papá, dijo Valentina, con la voz ligeramente apagada por su hombro. Dime, estoy orgullosa de ti. Miguel cerró los ojos. Yo de ti, respondió, desde hace 21 años. La llamada de Ferreira llegó 4 días después. Miguel estaba en el aeropuerto, en el turno de noche de siempre, cuando el teléfono vibró en el bolsillo de su uniforme. Había llegado al final del corredor largo de la Terminal C y estaba a punto de empezar con los baños del sector norte. Miró la pantalla. Antonio Ferreira. Portugal. Se detuvo. Miró el corredor vacío a su alrededor. Las luces fluorescentes zumbando en el silencio. El suelo brillante que acababa de limpiar. Contestó. García Montero, dijo Ferreira sin preámbulo, con la directness de los hombres que no tienen tiempo que perder porque lo saben. He pasado los últimos 4 días con mi equipo técnico revisando su propuesta. Quiero hacer una implementación piloto en el aeropuerto de Lisboa. 6 meses. Si los resultados son los que usted proyecta, expandimos a otros 3 aeropuertos en el primer año. Miguel no respondió inmediatamente. Necesito que lidie el proyecto técnico, continuó Ferreira, usted como arquitecto principal. Le doy el equipo, los recursos, la infraestructura. Usted me da el sistema. ¿Qué me dice? El corredor seguía vacío. A lo lejos, el sonido de un avión preparándose para despegar. Las luces de las pistas parpadeando rítmicamente en la oscuridad afuera de las ventanas. Miguel miró el carro de limpieza que había dejado aparcado junto a la pared. Necesito hasta mañana para darle una respuesta, dijo. Ferreira hizo una pausa breve. De acuerdo, dijo, mañana. Colgaron. Miguel guardó el teléfono en el bolsillo. Se quedó de pie en el corredor durante un momento, mirando nada en particular, con ese silencio interior suyo que era el lugar donde procesaba las cosas que importaban de verdad. Luego empujó el carro de limpieza hacia los baños del sector norte. Y terminó su turno. A las 6 de la mañana, cuando salió por la puerta de empleados y el aire frío de Madrid lo recibió como todos los días, Miguel sacó el teléfono y llamó a Valentina. Eran las 6 de la mañana. Valentina contestó al segundo tono, lo que significaba que ya estaba despierta o que había dormido con el teléfono en la mano esperando. ¿Qué dijo?, preguntó ella directamente, sin buenos días, sin preámbulos. Me ofrece liderar la implementación piloto en Lisboa, dijo Miguel, 6 meses. Si funciona, 4 aeropuertos el primer año. Silencio corto. Y, mañana le doy la respuesta. Papá, son las 6 de la mañana. Llevas 8 horas limpiando un aeropuerto.
Llevas 12 años limpiando aeropuertos. Y alguien te está llamando para que hagas lo que mejor sabes hacer en el mundo. Una pausa. ¿Qué respuesta necesitas pensar? Miguel sonrió. La respuesta la sé, dijo. Lo que necesito pensar es todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Que si acepto esto, el turno de noche se acaba. Que ya no voy a estar aquí cuando te despiertes. Papá, dijo Valentina, y su voz era suave pero firme. La voz de alguien que ha crecido aprendiendo de cerca qué significa tomar las decisiones difíciles. Yo tengo 21 años. Estudio ingeniería. En 4 meses camino sin bastón. Puedo despertarme sola. Lo sé. Entonces, ¿qué es lo que realmente estás pensando? Miguel llegó al banco metálico de la parada de autobús. Se sentó. La calle estaba casi vacía a esa hora. Un par de personas con bolsas de supermercado. Un repartidor de bicicleta. El kiosco de la esquina todavía cerrado. Estoy pensando en tu madre, dijo en voz baja. Valentina no respondió inmediatamente. Cuando ocurrió lo del accidente, continuó Miguel, yo tomé una decisión. Dije que lo demás no importaba. Y era verdad. En ese momento era completamente verdad. Pero también creo que en algún lugar de esa decisión había algo más. Había una manera de castigarme a mí mismo por no haber estado ahí esa noche. Por haber dejado que fueran solas al teatro. Silencio. Papá, dijo Valentina, y su voz ahora era diferente. Más suave. Más profunda. Tú no podías saber lo que iba a pasar esa noche. No. Pero el corazón no funciona así. No. No funciona así. Pausa larga. Mamá estaría orgullosa de ti, dijo Valentina finalmente, no del ingeniero. De ti. De cómo elegiste. De cómo te quedaste. De cómo nunca te quejaste de nada en 12 años. Estaría orgullosa de eso más que de cualquier sistema o premio o proyecto. Miguel miró la calle vacía. Pensó en Lucía. En su cara. En cómo se reía. En cómo había sido la única persona en el mundo, antes de Valentina, que lo entendía completamente sin que él tuviera que explicar nada. Y también, continuó Valentina, creo que querría que siguieras viviendo. No solo cuidándome. Viviendo. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. El autobús de la línea 101 apareció al fondo de la calle. Miguel lo miró venir. Mañana llamo a Ferreira, dijo. ¿Y qué le vas a decir? Que sí. Valentina exhaló. Y en ese sonido estaban las dos, la chica de 9 años que sobrevivió un accidente y la mujer de 21 años que había crecido leyendo cuadernos azules de su padre y sabiendo exactamente quién era su padre aunque el mundo no lo supiera, las dos al mismo tiempo, en ese simple sonido de alivio y orgullo que no necesitaba más palabras. Bien, dijo, bien. Rodrigo Salcedo se enteró de la decisión de Miguel esa misma mañana, cuando Ferreira lo llamó para informarle que el acuerdo estaba hecho. Se quedó un momento con el teléfono en la mano después de colgar, sentado en su oficina del centro de Madrid, mirando por la ventana el mismo paseo de la Castellana de siempre. Luego hizo algo que tampoco hacía muy a menudo. Llamó a su asistente y canceló todas las reuniones de la mañana. Se levantó, tomó la chaqueta del respaldo de la silla y salió del edificio a pie. Caminó por el paseo de Recoletos hasta el Parque del Retiro, entró por la puerta principal y se sentó en un banco cerca del estanque grande. No tenía teléfono en la mano. No tenía ninguna reunión pendiente en la cabeza. Solo estaba sentado, mirando el agua, pensando. En los últimos 22 días, algo había cambiado en Rodrigo Salcedo que no sabía todavía cómo nombrar exactamente. No era un cambio dramático. No había habido ningún momento de revelación súbita, ninguna escena de película donde el personaje mira al cielo y entiende todo de golpe. Era algo más lento, más parecido al trabajo del agua sobre la piedra.
Había pasado 20 años construyendo éxitos que se medían en cifras y en opiniones de otras personas. Y nunca había cuestionado esa medida porque era la única que conocía. Pero desde aquella noche en el aeropuerto, desde aquella conversación a medianoche con un hombre de uniforme azul y cuaderno de pasta azul, algo en esa medida no le cerraba del todo. Pensó en el vaso que había dejado caer al suelo. Pensó en la manera en que ese hombre lo había recogido. Sin rencor, sin actitud, con la misma calma con que hacía todo lo demás. Pensó en las 28 páginas que habían silenciado una sala llena de ingenieros con presentaciones de 40 minutos y softwares de simulación. Pensó en la respuesta de Miguel cuando Ferreira le había preguntado por qué había desaparecido 16 años. Tuve que elegir. 3 palabras. Sin explicación adicional. Sin necesidad de validación. Rodrigo Salcedo llevaba toda su vida eligiendo también. Pero por primera vez se preguntaba si había elegido lo que realmente quería elegir, o si había elegido lo que pensaba que debía querer. Era una pregunta incómoda. Era, sospechaba, una pregunta importante. El último día de trabajo de Miguel en el aeropuerto fue un martes. No había planeado que fuera especial. No había dicho nada a nadie más que a Esperanza, porque Esperanza era el tipo de persona a la que no se le podía no decir las cosas importantes. Cuando se lo dijo, 3 días antes, Esperanza lo miró con esa expresión suya y no dijo nada durante un momento. Luego dijo, ya era hora. Y Miguel supo que era la mejor despedida posible. Esa última noche, Miguel hizo su turno de la misma manera que todos los demás. Mismo ritmo, mismos corredores, mismo carro, la terminal A, luego la B, luego el corredor largo hacia la zona de empleados. Pero esta vez, cuando llegó al banco de la cafetería a medianoche, en su descanso de 15 minutos, no sacó el cuaderno azul. Solo se sentó y miró el aeropuerto con los ojos de alguien que está a punto de dejar de verlo, con esa atención particular que se pone en las cosas cuando sabes que es la última vez. Los techos altos, las luces que nunca se apagan, los vuelos en la pantalla de llegadas y salidas, nombres de ciudades que eran como una geografía del mundo en movimiento constante. 12 años en este lugar. 12 años de madrugadas y suelos brillantes y el zumbido de la ventilación y el sonido lejano de los aviones. No había sido el plan. Nunca había sido el plan. Pero a veces la vida no te pregunta cuál es el plan. A veces simplemente pone frente a ti lo que necesitas y te deja elegir si lo tomas o no. Él lo había tomado. Y no se arrepentía de nada. Esperanza apareció con su carro a la 1 de la mañana, cuando Miguel terminaba el sector sur. Oye, dijo, con voz de siempre, como si dijera cualquier cosa, cuando estés en Lisboa y el sistema ese tuyo funcione y todo el mundo se entere de quién eres, acuérdate de la del aeropuerto de Madrid que te preguntaba por Valentina. Miguel la miró. No hay nada que recordar, dijo, porque no se va a olvidar. Esperanza asintió. Luego, sin más ceremonia, siguió empujando su carro por el corredor. Miguel la miró alejarse, y pensó que hay personas que no ocupan espacios grandes en el mundo, pero que ocupan espacios enormes en la vida de los que las conocen. Y que eso, de todas las formas posibles de existir, era quizás la más honrada de todas. A las 6 de la mañana del último día, Miguel entregó el uniforme en el vestuario de personal. Lo dobló con cuidado. Lo dejó sobre la mesa, con el nombre bordado hacia arriba. Miguel, solo Miguel. Salió por la puerta de empleados. El aire de Madrid lo recibió como siempre. Frío, limpio, con ese olor particular de las mañanas de ciudad que todavía no ha terminado de despertar. Pero esta vez, en lugar de ir a la parada del autobús, Miguel se quedó un momento de pie frente al edificio. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó el cuaderno azul. El último.
el que había llenado durante las últimas 3 semanas. Lo abrió en la primera página. Ahí estaba el diagrama. El que había dibujado en el descanso de medianoche mientras Rodrigo Salcedo tiraba un vaso al suelo en la Terminal B. El que había hecho que un empresario arrogante se quedara sin palabras. El que había silenciado una sala de ingenieros alemanes. El que había convencido a Antonio Ferreira de que existía una solución mejor a un problema que llevaba 20 años sin resolverse. Miguel lo miró durante un momento. Luego cerró el cuaderno, lo guardó en el bolsillo y sacó el teléfono. Llamó a Valentina. ¿Ya terminaste?, contestó ella. Ya terminé. ¿Cómo te sientes? Miguel miró el edificio del aeropuerto. Las puertas de cristal automáticas. Los primeros pasajeros del día empezando a entrar. Maletas. Cafés. Prisa. Bien, dijo, me siento bien. ¿Desayunamos? Desayunamos. 6 meses después, el sistema de gestión integrada diseñado por Miguel García Montero entró en operación en el Aeropuerto Internacional de Lisboa. Los primeros resultados se publicaron 90 días después de la implementación. Reducción del 28% en tiempos de espera en pista, optimización del 34% en la coordinación entre terminales, y una eficiencia general que los propios técnicos de Eurocontrol calificaron en su informe como sin precedentes en la historia reciente de la gestión aeroportuaria europea. El nombre de Miguel García Montero apareció en ese informe. No en letras grandes, no en portadas de revistas, solo en la sección técnica, como arquitecto principal del sistema. Sin fotografías, sin entrevistas, sin declaraciones, exactamente como él quería. Rodrigo Salcedo leyó el informe en su oficina un martes por la mañana. Cuando llegó a la sección donde aparecía el nombre, se detuvo. Sonrió. Era una sonrisa pequeña, tranquila, no la sonrisa de alguien que ha ganado algo, la sonrisa de alguien que ha entendido algo. Cerró el informe. Miró por la ventana el paseo de la Castellana y pensó que la próxima vez que alguien limpiara el suelo frente a él, iba a mirarlo. En Vallecas, un martes de septiembre, Valentina García caminó desde el apartamento hasta el kiosco de la esquina. Sola, sin bastón, sin apoyarse en nada. Compró el periódico del día, que no leía casi nunca pero que ese día quiso comprar, y volvió al apartamento con el bajo el brazo. Cuando entró, su padre estaba en la mesa de trabajo con el ordenador abierto y un café a medio terminar. Igual que siempre, aunque ahora el trabajo que hacía en esa mesa era diferente. Valentina dejó el periódico sobre la mesa sin decir nada. Miguel lo miró. Luego la miró a ella. Valentina señaló sus propios pies con la mirada. Luego señaló la puerta, luego el periódico. Y en ese gesto estaba todo. El kiosco. La vuelta. Sin bastón. Sola. Los 4 meses que el doctor Herrera había prometido convertidos en realidad. Miguel dejó el café, se levantó y abrazó a su hija con todo lo que caben en un abrazo cuando detrás de él hay 12 años de noches de aeropuerto y cuadernos azules y café frío y terapias y mensajes de texto a medianoche y una decisión tomada sin vacilar frente a lo que el mundo llama sacrificio y lo que él simplemente llamaba querer. Esa noche, antes de dormirse, Valentina le mandó un mensaje a su padre. Papá, gracias por quedarte. Miguel lo leyó en la oscuridad de su cuarto, con el teléfono iluminando su cara. Tardó un momento en responder. Gracias a ti por llegar hasta aquí. Apagó el teléfono, cerró los ojos y durmió. Por primera vez en mucho tiempo, durmió sin el despertador de las 10 de la noche, sin el uniforme en la silla, sin el carro de limpieza esperando al fondo de un corredor de aeropuerto. Solo durmió, con la tranquilidad profunda de quien ha cumplido lo que vino a cumplir, con la paz de quien eligió bien. Si esta historia te llegó al corazón, si sentiste algo mientras la escuchabas,
entonces ya sabes lo que significa. Hay personas así en el mundo. Personas que cargan en silencio cosas enormes sin pedirle nada a nadie. Personas que eligen lo invisible porque para ellas lo invisible es lo más real. Dales un momento hoy. Recuérdalas. Si quieres más historias como esta, suscríbete a Emocio Cuentos y activa la campana para no perderte ninguna. Dale like si esta historia te movió algo por dentro. Y si conoces a alguien que necesite escuchar algo así hoy, compártela con esa persona. Hasta la próxima historia. Que siempre haya alguien cerca que elija quedarse.